Hola, buenas tardes a todos. Hola Regino, ¿cómo estás? Bienvenidos a Tejiendo Redes desde la Autenticidad, una semana más. En este espacio quería agradeceros que siempre estéis al otro lado. Quería agradeceros vuestro apoyo, el que podáis compartir siempre cada una de las creatividades. Poco a poco os vais conectando por aquí. A Wanda, un beso muy grande. Y nada, comenzamos a las 7. Yo me suelo conectar unos minutos antes pues para contar un poquito sobre este espacio, sobre pues lo que quiero compartir con vosotros. Y luego después voy a dar paso a Regino y a contaros un poco su historia y de lo que vamos a hablar. Hoy es 31 de julio, en una tarde de mucho calor. Muchos estaréis pensando ya en ir de vacaciones o lo mismo estáis saliendo de viaje y algunos otros, pues bueno, esperando que lleguen esas ansiadas vacaciones. A veces hay que vaciarse para volverse a llenar de creatividad, de entusiasmo y es necesario también descansar. Yo quiero compartir con vosotros este espacio cada semana haciendo un recorrido con ponentes expertos, inspiradores en diferentes áreas con las que yo he tenido la suerte de compartir pues, un camino a lo largo de la vida. Y en este caso pues tengo a Regino Quirós. Ahora pasaré a presentároslo. Él tiene muchísima experiencia en procesos transformadores, en liderazgo, en motivación, es coach, es conferenciante, es escritor. Bueno, tiene un bagaje profesional muy amplio, tanto en la empresa privada, ha trabajado como consultor estratégico durante muchos años para Accenture, ha trabajado como director en Telefónica, es ingeniero de minas y yo creo que eso, pues al final le ha llevado hasta el recorrido que él tiene en la actualidad, que es ayudar a las personas a través del autodescubrimiento y de la motivación. Y, y nada, quería compartiros con vosotros pues hoy una charla muy inspiracional sobre la toma de decisiones desde la libertad, la autenticidad y el propósito. Espero que os guste porque no es como contemos las cosas, ¿no? Y ni lo que contemos, sino la forma que tenemos para contarlas. Y Regino cuenta todo de una manera muy especial. Entonces, bueno, voy a esperar que os vayáis por aquí conectando. Y no sé si será una buena hora o yo creo que todavía estaréis muchos en casa. Ya sabéis que quedará grabado y lo podréis ver cuando queráis. Y nada, ya cuando Regino quiera, mira, ya está por aquí. Hola, Sam, ¿cómo estás? muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, muy bien. Como tú decías, con calor y con ganas de vacaciones, pero encantado de estar aquí contigo. Sí, la verdad que estábamos los dos, ¿verdad? Muy emocionados de poder hacer este directo porque la verdad que yo tuve la suerte de estar con él en uno de sus programas. Ahora nos contará un poco, él es cofundador de Wave 8 con Regina Estevez. Ellos hacen programas transformadores también y yo tuve la suerte de compartir todo un fin de semana en uno de esos programas y la verdad que fue maravilloso poder estar juntos y poder avanzar, descubrirnos y recorrer ese camino. O sea que nada, una maravilla tenerte aquí. Ya les he dicho que no es lo que cuentes, sino cómo lo cuentas y tú tienes una manera maravillosa de contar las cosas. O sea que nada, te dejo tu espacio y hoy vamos a hablar de eso, de tomar decisiones desde la libertad, autenticidad y propósito. O sea que bienvenido. Un millón de gracias, Sam. Estoy encantadísimo de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por todo lo que has dicho y sobre todo por invitarme a este ratito. Pues nada, cuéntanos un poquito, bueno, porque yo aquí he contado un poquito por encima pues todas las cosas que tú haces, eres conferenciante, escritor, has trabajado en la empresa privada durante muchos años, has formado grupos, haces transformaciones, liderazgo motivacional para equipos, de manera individual también. Además, eres experto en psicología positiva, o sea que tienes ahí un amplio abanico de habilidades que creo que son muy interesantes para lo que vamos a hablar hoy. Pues sí, como dices, trabajé bastantes años en grandes empresas como directivo. Ahí fue surgiendo la vocación, ahí fue dándome cuenta que lo más importante es cómo funcionamos las personas, cómo funciona nuestra cabeza y sobre todo cómo la manera en que funciona nuestra cabeza se traduce en comportamientos y por tanto en decisiones. Y hace ya pues, unos 10 años decidí dejar ese tipo de empresas, empezar una aventura
a ratos por mi cuenta, a ratos con compañía. Ahora tengo la suerte de compartir barco con Regina Estevez, mi socia. Los dos somos socios de Wave8 y es una maravilla trabajar con ella. Y nos dedicamos, por una parte, con las empresas a eso, a desarrollar liderazgo desde todos los puntos de vista, desde lo que es el liderazgo personal, el ser capaz de tomar tus propias decisiones, liderarte a ti mismo, que es lo fundamental. Sin eso no hay nada más detrás. Y luego viene ya el liderazgo de equipos, de organizaciones, esas transformaciones que estabas mencionando. Y hace un poquito menos de tiempo, pues decidimos dar un salto más, seguir con las empresas, pero todo eso también ponerlo a disposición de cualquiera, de cualquier persona que le apetezca, sobre todo, revisar cómo es su liderazgo personal, cómo se lidera a sí mismo. Conocerse más, saber cómo toma decisiones, cómo quiere tomarlas, cómo con esas decisiones construimos nuestra vida, qué vida queremos construir. Y para todo eso, pues es para lo que efectivamente estudié psicología positiva, me formé como coach, pero todo eso es como nos pasa a muchos, ¿no? Es difícil distinguirlo de una afición porque me encanta formarme en todas esas cosas y yo creo que en lo que aporto es en juntarlas, en crear conexiones entre todas esas cosas que voy viendo y tratar de ponerlas a disposición en mis programas, en mis cursos de liderazgo, como el que participaste tú, que fue una maravilla tenerte ahí en el Sí. de enero. La verdad que disfrutamos un montón. ¿Tú crees que nosotros queremos conocernos al final y descubrirnos o por toda la experiencia que tienes al final como que es una cosa que nos cuesta mucho mirar en nuestro interior y sacar pues esas cosas que no nos gustan tanto? Siempre es un reto. Siempre es un reto mirar aquello que no nos gusta de nosotros. Es un problema de aceptación, en el fondo. Nuestro carácter se va formando desde que nacemos, literalmente. Y se va formando en función de la respuesta que recibimos del exterior. Es decir, cuando nos damos cuenta que algo que hacemos nos trae una buena consecuencia, y esa buena consecuencia es, en general, sobre todo, que nos presten atención. Si es una atención positiva, maravilloso. Y si no, por lo menos una atención negativa. La indiferencia es lo peor. Entonces, de pequeñitos, desde muy pequeñitos, aprendemos a captar esa atención. ¿Qué ocurre? Que nos vamos quedando con las herramientas que nos lo permiten. Y esas herramientas que nos lo permiten es lo que llamamos nuestro carácter, es nuestra forma de comportarnos, sobre todo de interactuar con los demás, sobre todo en las relaciones es cuando más se nota. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego también vamos generando una idea de cómo nos gustaría ser. Y algunas de esas cosas que están en nuestro carácter, que siempre están ahí porque fueron útiles, no hay nada en nuestro carácter que no haya sido útil alguna vez. Siempre, siempre, siempre alguna vez fue útil. Pero pueden no gustarnos. Y ahí es cuando entra lo que tú dices. A veces no queremos mirar ahí. A veces es un pequeño dolor mirar ahí. Pero no porque sea nada malo, sino porque tenemos una idea un poquito diferente de cómo nos gustaría ser. Ahora bien, el cambio hacia cómo nos gustaría ser, cómo queremos ser, nunca llega si no somos capaces de mirar a esas partes que a lo mejor nos gustan menos. Esa es la clave del autoconocimiento. Eso es el mirar hacia adentro. Ese laberinto del que hablabas en uno de tus posts recientemente, que me encantó, eso de no puedes salir de un laberinto con llave ajena. Eso es entrar en ese laberinto para conocerte mejor y desde ahí tomar decisiones, tomar las decisiones que quieres tener. ¿Y se ha cortado un poquito? Yo a ti te oigo. Espero que tú... Sí, ahora no. Sí, ahora sí. Parece que se ha congelado un poco la imagen, pero vamos, te oigo perfectamente. O sea que no, ahora parece que has vuelto. Ahora sí. Parece que sí que se va uniendo. Por ahora hemos perdido la comunicación con Regino, pero no pasa nada porque, vamos, estamos unidos por un hilo y va a volver su comunicación enseguida. Sí. Y no pasa nada. Es lo que pasa con los directos. Ahora has vuelto, no pasaba nada. He dicho que no pasaba nada porque estábamos unidos por ese hilo, ¿no? Que nos llevas hacia ese propósito y digo, no pasa nada. Son las cosas estas del directo que... No, pero ya estoy aquí de vuelta. Sí, había un momento que se me ha quedado esto en negro, pero bueno, ya parece que está solucionado. Pues nada, como nos contabas eso, ¿no? Al final de buscar ese propósito, hablábamos de lo del tema del post al final de ese laberinto, ¿no? De que nosotros a veces nos metemos en nuestras propias ideas o creencias que son más limitadoras y al final muchas veces como que nos enredamos ahí y a no ser de que salgamos un poco de ese espacio y miremos desde fuera, creo que no salimos, ¿no? Y que no avanzamos por eso mismo. Eso es. Hay una manera de expresar lo que a mí me encanta, que es de Joseph Campbell. Joseph Campbell es un mitólogo americano, con una aportación brutal en todo el campo de la mitología.
que decía: a toda victoria exterior le precede una victoria interior mucho más grande e importante. Y es así, a veces cuando nuestros amigos nos felicitan por una decisión que hemos tomado, por algo que hemos conseguido, una cosa en el trabajo, una cosa en nuestra vida personal, cualquier mejora que hemos hecho para nosotros mismos, ahí estamos viendo la parte exterior. Para poder hacer esa parte interior, efectivamente hay que ganar una batalla adentro. Y Joseph Campbell decía además una batalla en el laberinto de nuestro interior. Eso es esa parte de autoconocimiento, de entender cómo somos, de entender qué está ahí, de entender qué queremos de verdad, que no siempre es fácil. Y a partir de ahí tomar decisiones que primero nos afectan solo a nosotros y luego ya es cuando afloran. Y es cuando ya nos dicen: oye, qué bien que has conseguido esto. Y es para sentirse orgulloso, por supuesto, pero internamente sabes que la primera batalla fue la dura, no la que vino después. Y además que yo creo que es muy importante siempre tener, que muchas veces no nos lo preguntamos, tener claro el para qué. ¿Para qué hacemos esto? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué esta relación? ¿Para qué este desarrollo profesional? Siempre hacemos muchas cosas, pero preguntarnos y saber cuál es el objetivo. Yo creo que eso es una cosa muy clave. Sin duda, sin duda. El tener claro un propósito, una intención, un sentido, lo podemos llamar de la manera que queramos, de la que nos sintamos más cómodos, pero nunca un objetivo. Los objetivos son pequeños jalones que nos ponemos para conseguir algo. Es algo que es más un sendero, es más un camino. Eso es fundamental. Mira, hablábamos cuando empezamos a hablar de este directo, a los dos nos gustaba ese lema de tomar decisiones desde la libertad. Entonces, aquí hay dos partes, ¿no? Una parte de lo que se suele llamar la libertad negativa. La libertad negativa es cuando hay algo externo que te impide hacer lo que tú quieres. Porque vives en un país o lo que sea que tiene ciertas restricciones o por los motivos que sean. Esa libertad, afortunadamente, muchos la tenemos. El problema viene con la libertad positiva. La libertad positiva es darte cuenta de lo que de verdad quieres tú y tener la audacia, el valor de ir a por ello. Ese darte cuenta de lo que de verdad quieres tú es lo que tú estás mencionando, es el propósito. Es el, en cualquier situación, en cualquier momento, pararnos, pensar, decir, verdaderamente qué es lo que quiero. Y es complicado, ahí sí que nos enfrentamos al laberinto y a los monstruos que hay en el laberinto. Ahora vamos a acabar hablando de Teseo seguro, tal y como vamos. Sí, seguro, sí. Pero ahí es donde nos enfrentamos a discernir qué es lo que de verdad quiero, porque es parte de mi esencia, porque es parte de quién soy realmente. Qué es lo que quiero, porque todos, absolutamente todos, estamos condicionados por nuestro entorno, por nuestras familias, por creencias, por consideraciones sociales. Parte de ese condicionamiento es bueno y es sano y está muy bien. Decir, pues, esto me viene de fuera, me viene de mi familia, de mi sociedad, donde sea, pero lo hago mío, me lo quedo porque forma parte de mí. Pero hay otra parte que no. Discernir eso es lo difícil. Por eso muchas veces cuando alguien está en éxito, en lo que él llama éxito, resulta que no es feliz, porque está consiguiendo cosas que no son verdaderamente lo que alimenta su propósito. Porque al final muchas veces te das cuenta que estás alimentando los propósitos de otras personas y no los tuyos propios. Muchas veces yo creo que si nos ha servido de algo este periodo que al final hemos reflexionado mucho, hemos pensado, yo creo que hemos aprendido, ha sido también que al final debíamos parar, ¿no? Y reflexionar sobre lo que realmente queríamos. Si queríamos esto o al final teníamos muchos impactos externos que eran los que nos llevaban a a tomar esa decisión o a estar en este determinado trabajo o a hacer cosas que a lo mejor ni nos gustan, pero bueno, nos lleva un poco la vida, ¿no? Sí, además tenemos todos una inercia muy fuerte, ¿verdad? En el momento que estamos haciendo cosas, tomando ciertas decisiones, viendo de cierta manera, nos adaptamos y parece que eso es lo normal. Cuando nos paran de golpe, como nos ha parado la pandemia ha sido terrible, no se puede frivolizar diciendo que nos ha venido bien porque es algo terrible. Pero incluso lo terrible puede tener algo bueno y es lo que tú estás mencionando. A muchos nos ha hecho parar, entender, decidir y quizás cambiar o quizás mantener, pero con una decisión muy consciente. Hay una cosa clave y es el tomarte esos segundos que van desde que ocurre algo hasta que tú haces con ese algo. Si no te tomas esos segundos, lo que haces es simplemente repetir un patrón, simplemente reaccionar en ¿Te has ido otra vez, Regino? No sé si... ahora. Vaya. Es que se va la comunicación. No sé si estás con wifi. No sé si estás con wifi. Pues mira, sí. Antes cuando se ha parado he quitado la wifi porque a veces funciona mejor solo con el 4G. Ya me ha pasado alguna vez. Yo lo he puesto también porque el mío también me pasa. Ahora parece que bien. Vamos a ver si tenemos suerte.
no sé hasta Sí. dónde se me ha oído. Estaba comentando lo que estabas tú diciendo, esa importancia de parar, de tomarse ese tiempo. A veces es largo, a veces son unos segundos, pero asegurarte de que te das cuenta de lo que de verdad está ocurriendo, estás pensando y estás decidiendo conscientemente y no siguiendo un patrón antiguo que puede ser siempre creado por ti, pero efectivamente cogido de otras personas, como te estabas diciendo. Y desde la autenticidad, ¿cómo ves al final que nosotros, claro, esas decisiones desde la libertad muchas veces no las tomamos por esos impactos, por esas creencias que tenemos, por todo ese exterior que al final un poco nos ahoga? Al final muchas veces no sé si llegamos a ser auténticos del todo, ¿no? Porque nuestras emociones como que las vamos tapando y al final pues estamos ahí diciendo no mostrarnos demasiado porque no vaya a ser que no esté bien, ¿no? Mostrar lo que en realidad sentimos o lo que en realidad somos. Ese es el gran reto que tenemos todos, ¿no? El conseguir ser nosotros mismos, ser auténticos. Ese es el reto que se plantean desde grandísimos de la psicología como Jung a tradiciones mucho más espirituales, ¿no? Que lo que van es hablando de ese eliminar el ego. Esto de hablar del ego hay que tener mucho cuidado con lo que significa ego, porque según la definición que cojas, el ego es necesario o no. Pero normalmente en las tradiciones más espirituales, cuando hablan del ego, hablan de todas esas construcciones que nos ponemos alrededor, a veces para defendernos, a veces para protegernos, a veces, como decía antes, para conseguir algo bueno, que nos restan autenticidad, la van tapando. Entonces, todo nuestro camino es el ser capaces de llegar a nuestra esencia, el ser capaces de llegar a quien verdaderamente somos. Y solo cuando llegamos, si es que alguna vez llegamos, pero la cuestión es estar siempre acercándose, estar siempre en ese camino, Sí. es cuando estamos tomando decisiones verdaderamente desde la autenticidad y desde la libertad. Esto desde un Carl Gustav Jung, que hablaba del proceso de individuación, es un proceso de verdaderamente darte cuenta de quién eres tú, a como decía cualquier tradición religiosa, incluso la que por tradición podamos tener más clara aquí en España, todas, absolutamente todas. Luego se pueden perder con sus ritos, con sus ceremonias, pueden pasar mil cosas, pero todas en el fondo hablan de ese conocernos mejor hasta llegar a nuestra esencia. Y hay un autor ahí que a mí me encanta, muy poco reconocido para mi gusto, que se llama J. Gilman. J. Gilman es un psicólogo que precisamente hablaba de eso, hablaba de vamos a dejar de mirar el trauma, vamos a dejar de mirar lo que está mal dentro de nosotros desde un punto de vista psicológico y vamos a poner todos nuestros esfuerzos en entender nuestra esencia, en entender quién verdaderamente somos y desde ahí intentar construir la vida que verdaderamente nos refleja. Yo no sé si te pasa, Sam, o si os pasa a los que nos estáis escuchando, que a veces miras elementos de tu vida y dices, esto no soy exactamente yo. Esto está ahí, pero esto no refleja exactamente quién soy. Requiere mucho valor mirar eso, darse cuenta. Y más valor aún, entrar en uno mismo y decir, ¿y por qué lo mantengo? ¿Qué está ocurriendo aquí para que yo mantenga esto que no me gusta? Ahí vuelve a estar el laberinto y ahí vuelve, ya no me aguanto más, tengo que hablar de mitología, ya me conoces, Sam. Sí, de hecho lo habíamos hablado y yo sabía, él cuenta unas historias que vais a quedar, vamos, atrapados por esas historias y nos va a contar una que es muy bonita y que tiene mucho sentido para todo esto que estamos hablando. La metáfora del laberinto es fantástica y el mito, los mitos son metáforas, ¿vale? Los mitos son metáforas que, como decía Campbell, una vez más nos ponen en contacto con una sabiduría más ancestral, una sabiduría profunda. Cuando Teseo es un héroe griego, es el hijo del rey de Atenas, y Teseo, pues resulta que en ese momento Atenas está dominada por Creta, hasta el punto que tiene que mandar 7 hombres y 7 mujeres, 7 jóvenes, 14 en total, a Creta para que entren en el laberinto y el Minotauro los devore. Si habéis visto los Juegos del Hambre, ya os habréis dado cuenta que los Juegos del Hambre están basados en esto, no está basado en ninguna otra cosa, sale de ahí, además la autora lo reconoció, no es que lo diga yo. Pues bien, Teseo dice que eso no puede ser y que él como hijo del rey va para allá. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues ocurre que Afrodita, ya sabéis cómo son los dioses griegos, siempre están interfiriendo, le echa una mano. Y la hija del rey Minos, que es Ariadna, le ayuda. ¿Cómo le ayuda? Pues dándole, según una de las leyendas, un ovillo, un hilo, que le va a permitir salir del laberinto. Hasta aquí es un cuento que le podemos contar a los niños, o que podemos hacer una película fantástica. A mí los Juegos del Hambre le digo a mi hija y me encantó. Ahora bien, ¿qué significa esto si lo miramos simbólicamente? Ese laberinto es el interior de nosotros mismos. Teseo está entrando a buscar aquello que no le permite tomar decisiones con libertad. El mito habla de Grecia sometida, Atenas, por dicho, sometida a Creta, pero ¿qué es aquello que no me permite tomar decisiones con libertad? No lo conozco, no he estado nunca, no sé qué aspecto tiene. Dicen que es un monstruo, dicen que es el Minotauro, dicen que es un monstruo. Hay que entrar en esa oscuridad.
Y para entrar en esa oscuridad hacen falta muchas cosas. En primer lugar, mucho valor, muchas ganas de ser auténtico y de verdaderamente emplear la vida en ser auténtico y no en otras cosas. En segundo lugar, hace falta muchas veces un poquito de ayuda externa. Ahí están los hilos que a ti te encantan, Sam. Los hilos en relaciones. Ese es el hilo de Ariane. Al menos en esta versión. Luego os contaré muy rápidamente una versión un poquito más antigua que introduce otro factor. Cuando Teseo entra, toda la historia de Teseo es larguísima, excepto el rato en el que mata al Minotauro. Esos son 2 minutos. Sí. ¿Por qué? Porque eso que no nos gusta de nosotros mismos no hay más que ponerle luz. El momento que lo ves, el momento que te das cuenta, el momento que lo traes al consciente, deja de ser un monstruo. Ya lo has derrotado. Hay un cuento maravilloso de Borges, está en el Aleph, que se llama La casa de Asterión. Asterión es el nombre del Minotauro. El pobre Minotauro, que todos llamamos Minotauro, se llamaba Asterión, tenía nombre propio. El cuento, recomiendo que os lo leáis, es un cuento muy, muy cortito. Y aunque voy a contar que al final no es ningún spoiler, os aseguro, estos cuentos no van de spoiler. En un momento dado, cuando Teseo sale y habla con Ariana, le dice: podrás creerte, Aridana, que el Minotauro apenas se resistió. El valor es entrar, no es matar el monstruo. El monstruo es una parte de nuestro carácter que de repente nos damos cuenta: esto ya no me ayuda. Esto es lo que me está impidiendo tomar decisiones desde la libertad. ¿Por qué? Pues porque viene, como decíamos antes, de mi familia, de mi sociedad, de lo que sea. Y necesitamos muchas veces ese apoyo. La psicología positiva nos dice que uno de los 5 pilares fundamentales del bienestar es tener una red de soporte. Tener amigos, hablando claro, amigos y amigas. Tener gente que está ahí para ti y tú para ellos. Esa es una de las lecturas de Silo de Aridana que te va a permitir salir. La versión más antigua de este mito, que es preciosa también, va más por donde tú ibas, Sam, y va por el propósito. En esa versión más antigua, Ariana no tiene ningún ovillo de lana que darle, ni nada parecido. Lo que tiene es una corona con una luz, con un brillo espectacular. Ese brillo, aunque Ariana nunca entra en el laberinto, ese brillo, esa luz de la corona, es lo que permite a Teseo orientarse dentro del laberinto y después salir. Esa luz es la luz interior, es la luz de nuestro propósito. Es lo que hace que merezca la pena entrar en el laberinto, que merezca la pena querer mejorar, querer ser mejores, querer ser más auténticos, que merezca la pena después salir de ahí y ponerlo en práctica y verdaderamente cambiar nuestro comportamiento, cambiar nuestra manera de interaccionar con el mundo para seguir un propósito, para seguir aquello que nos hace ser auténticos, que nos hace estar en nuestra esencia. Con lo cual ahí tenemos esas 2 cosas, ese hilo que teje redes sanas, redes de soporte, y esa luz interior que es la del propósito, que es la que hace que las cosas tengan sentido, que las cosas merezcan la pena. Eso, puesto en metáfora, puesto en mito, puesto en cuento, es tomar decisiones desde la libertad. Hay mucha libertad más ahí. Ariana está traicionando a su padre. El Minotauro que mata a Ariana es traicionar a Minos, porque ella es la hija del rey de Creta. Ese es su propio Minotauro que ella está matando, igual que Teseo mata al otro. Los 2 se liberan de alguna manera. Sí. Y una cosa también muy, muy curiosa, no acaban juntos, no sé si lo sabéis. Se van a Naxos, que es una isla, y pasan una noche juntos, y al día siguiente Teseo desaparece. Que podréis decir, joder, con Teseo, también con lo bien que iba el cuento. Sí, la verdad que yo lo tengo de la mitología para niños, que lo cogí, que ya además te lo conté y lo leíamos el otro día y es así, ¿no? Al final no acaban juntos. Pero qué bonito, porque al final vencer esos miedos te ayuda a encontrarte tantas cosas y a veces pensamos que hay una cosa que nos da mucho miedo y no nos atrevemos a ella y dices, y cuando a lo mejor ya has atrevido, ya has dicho, pues voy a ser valiente, voy a avanzar, y dices, pues si no era para tanto, ¿no? Y vas pasito a paso enfrentándote a esos retos que te van a aportar mucho más, ¿no? Porque si te quedas, al final te van a frenar y te pierdes muchas oportunidades y mucha apertura, ¿no? Exacto. Y sobre todo te transforman, porque el hecho de que ellos 2 no acaben juntos es porque salen transformados, cada uno de su propia batalla. El de matar al Minotauro, ella de traicionar a su padre, ya no son los mismos. Cuando te das un paseíto por el laberinto y solucionas una de las muchas cosas que todos tenemos que solucionar, ya no eres el mismo. Ha habido una transformación. Sales otra vez a interactuar de otra manera. Por eso ellos 2 no pueden acabar juntos y por eso crecemos, afortunadamente. Por eso crecemos, somos diferentes, somos cada vez más auténticos y mejores cuando hacemos esto que estamos diciendo. Y además es un camino y un recorrido que debemos hacer siempre, porque a lo mejor nosotros cuando somos más jóvenes tenemos un propósito, luego vamos cumpliendo años o nos casamos o tenemos hijos o no los tenemos o cada uno va evolucionando, ¿no? Con ese propósito y eso es bonito, ¿no? Transformarte y evolucionar con ese propósito y decir, pues voy tomando las direcciones que me vayan llevando cada día a eso que yo quiero.
Sí, sí, además ahí ya se junta con algo que también es fundamental, y es que estamos siempre en interactuación, nunca estamos solos, es muy raro que estemos solos. Entonces, cuando estás interactuando con el mundo, con otras personas, con circunstancias, pues hay muy poquito en tu control. Tú puedes controlar, y no siempre, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Controlar en el buen sentido, ¿eh? Cuando hablo de controlar lo que sientes no me refiero a tapar ninguna emoción, me refiero a darte cuenta de las emociones simplemente. El resto ocurre. Entonces dices, bueno, yo tengo un propósito, tengo un sentido, pero ocurren cosas que van en contra. Bueno, es que la maravillosa responsabilidad, poder y libertad que tenemos es decidir qué sentido decido que tiene todo aquello que va pasando. Y eso es lo que hace que a medida que crecemos y que cambian nuestras circunstancias y que nos vamos haciendo mayores, pues pueda cambiar de alguna manera el sentido que queremos dar o el propósito que tenemos. Pero es simplemente por eso, porque estamos en interactuación y tenemos afortunadamente la libertad y el poder de elegir el sentido que le damos a lo que ocurre. No de encontrar sentido. Esto es personal, esto es mi manera de verlo. Puedes no estar de acuerdo, mucha gente puede no estar de acuerdo. A mí no me gusta cuando te ocurre algo y dices, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué sentido tiene? Voy a encontrarlo, No, decide tú. Es tu decisión. ¿Qué sentido quieres que tenga? ¿Qué sentido quieres darle? A mí De hecho, me ha apuntado una frase tuya aquí, que yo creo que es algo así, ahora la encuentro por aquí. Cada decisión que tomamos construye nuestra propia vida. Yo esto, fíjate, empecé a utilizarlo muy en el mundo empresarial, porque una de las cosas que a muchos ejecutivos les cuesta es el famoso balance entre el corto plazo y el largo plazo. Y me hacía gracia porque veía papeles incluso presuntamente poderosos y muy bien estructurados que hablaban del tiempo que tenías que dedicar al corto plazo y al largo plazo. Y dices, esto no me cuadra. Yo creo que pensar en el corto y el largo es decir, la decisión que tomo hoy, ahora mismo, incluso las decisiones pequeñitas, no solo las grandísimas, las pequeñitas, las de todos los días. Esta decisión que tomo hoy, ¿cómo construye la vida que yo quiero tener a futuro? Y tengo que decidir hoy, ahora, algo que sí construya esa vida que quiero tener a futuro. Con lo cual, claro, cada pequeña decisión que tomamos está construyendo nuestra vida. Nuestra responsabilidad es saber hacia dónde van esas decisiones, que estén alineadas con nuestra visión, con lo que nosotros queremos para nuestro futuro. Eso es pensar en corto y en largo. Cómo lo que hago justo ahora construye lo que quiero para mí dentro de un año, de 3, del tiempo que queramos. Creo que cuando te haces consciente de que cualquier pequeña decisión tuya construye tu vida y también, y esto hay que tenerlo siempre en la cabeza, crea un impacto en los demás, pasas a ser una persona mucho más consciente. Y esa consciencia te acerca a tu autenticidad también. Entonces, para mí son esas dos cosas. Las decisiones construyen nuestro futuro, hacia dónde quiero que vaya mi futuro y cómo estoy impactando a los demás. Cada vez que decides. Y al final tendemos también a pensar que la responsabilidad es de otros, cuando en realidad es de nosotros mismos. Siempre tiramos balones fuera diciendo no, y al final es nuestra siempre. O sea, nosotros tenemos que liderar nuestras propias vidas y no depender ni de otros, ni al final somos nosotros mismos los que cada mañana con nuestra actitud, con nuestras ganas, con nuestro entusiasmo y con lo que queramos hacer y cómo cambiar el mundo con nuestra aportación, pues los que tenemos es la responsabilidad de hacerlo. Sin duda, sin duda. Y además que no hay nada que te haga sentir más, a mí por lo menos, con más ganas de vivir. La sensación es que soy yo que está al mando. Ahora bien, sí me gustaría decir una cosa, porque es algo que he discutido mucho últimamente con mucha gente, discusión en el buen sentido de la palabra. Sí. No hay que confundir eso con creerte que eres responsable de cualquier cosa que ocurra. Es decir, hay veces que te ocurre algo que, bueno, que puedes considerar que no es lo que tú querías, que te perjudica. Ser protagonista no es echarte la culpa de eso, porque eso a lo mejor simplemente ha sucedido. Ser protagonista es decidir qué quieres hacer con ello. Pero no echarte la culpa, no fustigarte con ello, porque eso te puede llevar al pesimismo. Y es una actitud del pesimismo que está demostrado por todas partes que te resta capacidad y que te acaba llevando por un mal camino, por un camino de menos bienestar, menos felicidad. Entonces no olvidemos que eso que tú dices, Sam, que lo has... Y he tenido que conectarme a otro. Espero que este Regino por ahí se pueda volver a conectar, porque no me dejaba el móvil y por eso no sé si está por ahí. Creo que sí, mira, ya os vais uniendo por aquí, lo siento un montón, porque la verdad que estábamos en un punto muy interesante, pero bueno, espero que os vayáis conectando poquito a poco y que Regino me mande otra vez la solicitud y así podemos continuar. Pues hablábamos un poco, pues eso, de ese camino de propósito, de tomar decisiones desde la libertad.
No sé si estáis por aquí o... Sí, ya vais por aquí. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Os vais conectando? Nada, estas cosas que se acaban las baterías en los momentos más inesperados y bueno, pues nada. Yo creo que se irá conectando por aquí. Si tenéis alguna pregunta, ya he visto por aquí pues a Sandra, mucha gente, a Alba, que no se escuchaba bien, o sea que me imagino que ahora pues ya, sí, ya está por aquí. Está Regino, ahora me va a mandar la solicitud. Hola Yosune, mira, por aquí está. Hola de nuevo. Hola, perdón que se me ha acabado la batería del móvil que ¿Sí es pensé eso? de uno y he tenido que cambiar a otro, o sea que nada, espero que estaba ahí en un momento muy interesante, o sea que nada, ya estamos aquí, o sea que nada, lo siento un montón. No te preocupes, nos pasa a todos estas cosas. Yo estoy con el móvil en la mano porque cuando hemos empezado me he dado cuenta que casi no tenía batería. O sea, que no me ha pasado a mí de milagro. O sea que lo mismo también puede cortar en cualquier momento. Pues nada, estábamos ahí en un punto muy interesante que se cortó, que hablábamos un poco pues eso del propósito y... Sí, de la importancia, estábamos hablando de la importancia de ser protagonistas, de tomar las decisiones, de darnos cuenta de que cualquier cosa que ocurra es nuestra responsabilidad y lo mejor, nuestra posibilidad, nuestra libertad, decidir qué hacemos con ello. Y estábamos diciendo también que, ojo, no confundir eso con echarnos la culpa de las cosas que ocurran, porque eso nos lleva al pesimismo. Si ocurre algo que de alguna manera crees que te perjudica, que no te permite continuar por donde tú querías, lo que hay que decidir es qué hago yo con esto, eso es protagonismo. Pero no decir, es que lo he hecho mal y esto por eso me está pasando. No, eso es entrar en un flagelamiento, en un pesimismo que no viene a cuenta. Lo que sí hay que tener siempre presente es, ahora puedes hacer algo con ello. Siempre puedes hacer algo con ello. Sabes que utilizo también los me has oído, es que me ha sufrido ya demasiadas veces. No, además siempre le animo a que haga algún podcast porque siempre lo decíamos, que tiene una capacidad de comunicar y una voz que la verdad que con mucha calma y eso pues es maravilloso, ¿no? Escucharle porque te transmite esa paz y esa calma que es fabulosa. Muchas gracias, Sam. Iba a comentar pues, la metáfora que uso muchas veces del tiro con arco tradicional japonés, el kyudo. En el tiro con arco tradicional japonés, kyudo, para resumir, kyudo significa camino del arco, es un camino espiritual, es un camino del corazón. Siempre se dice una flecha, una vida. Es decir, el disparo que haces en un momento dado, da igual que des en el blanco, que la flecha se te caiga al suelo, que también puede pasarte. Es el disparo que puedes hacer en ese momento. Es lo que eres tú, es un reflejo de lo que eres tú en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que es ese instante. Eso eres tú en ese momento, pero siempre puedes tirar otra flecha. Es decir, hay que asumir el protagonismo de lo que hago, de la consecuencia que tiene lo que hago, e inmediatamente continuar en el presente y decidiendo qué es lo que vas a hacer a continuación, no lamentándote por la flecha que se quedó antes, o pues se te cayó porque pasó no sé qué, o porque el aire soplaba no sé cómo. Eso no estaba en tu control, no pasa nada. Tú hiciste lo mejor que podías hacer, lo mejor que supiste hacer con esa decisión, con esa flecha, y lo que hay que simplemente es contemplar qué ha ocurrido después de esa flecha, después de esa decisión. Esto incluido cuando terminamos, siempre al soltar la flecha te quedas en contemplación, te quedas viendo qué ha ocurrido, cómo estás tú, qué ha pasado. No desde un punto de vista técnico, no desde un punto de vista, ay, es que he puesto el codo no sé cómo, no, eso es aparte. Es simplemente cómo te sientes, quién eres en ese momento. Eso ya es la realidad, es parte de la realidad. Ese disparo ya lo has hecho, ya forma parte de la realidad. Y ya tienes que pensar en el siguiente disparo. Para mí eso es el protagonismo. Y ser un poco compasivo con uno mismo, ¿no? Con lo que hablábamos antes de que nos castigamos mucho, ¿no? La autocompasión, ¿no? Es decir, no sé, permítetelo, ¿no? Al final no te castigues tanto con si has tomado una decisión y no es la correcta, porque seguro que te va a aportar a lo mejor un aprendizaje o alguna oportunidad de algo, ¿no? Y aceptarse. Yo, bueno, en mi experiencia personal, quizás es de lo que más, con lo que más he sufrido, sigo sufriendo. Quiero decir que tengo cierta tendencia a exigirme. Y muchas veces dentro de esa exigencia entras, está muy bien exigirse, está muy bien querer hacerlo mejor, pero a veces entras en pedirte cosas que no puedes, que no eres tú. Entonces también hay que aceptarse con cariño como eres, porque perfectos no somos nadie. Entonces esa compasión, ese cariño hacia uno mismo, igual que a un amigo o a una amiga le dirías, no pasa nada, si esto está bien, porque eres consciente de que ha hecho lo mejor que sabía y podía, eso también hay que aplicar solo a uno mismo, que a algunos ahí nos cuesta nuestro trabajo.
Pero esa aceptación de uno mismo con cariño es absolutamente fundamental, totalmente de acuerdo contigo. Yo también me pasa, ¿eh? Yo cuando te exiges mucho, luego al final acabas con ese sentimiento también de frustración, porque no podemos llegar a todo ni poder con todo, y eso al final pues te genera un sentimiento que en vez de ser más positivo es más negativo, o sea que hay que fluir mucho más y relajarse. Exacto. A los que nos pasa eso es que todavía tenemos algún minotauro por ahí abajo, en el laberinto. Sí, ¿no? Hay que hacerle una visita para ver por qué nos creemos que solo nos van a querer si hacemos las cosas perfectas. Porque es lo que hay detrás de esa sensación de autoexigencia y perfeccionismo. Es una creencia que hay por debajo de si no lo hago perfecto, me van a rechazar, no me van a querer. Cuando hablamos antes del minotauro nos referimos a este tipo de cosas. Y ojo, pensarlas, como acabo de decir yo, decirlas, racionalizarlas, es una parte, pero eso no es bajar al laberinto. Bajar al laberinto es sentir todo eso, no es pensarlo, no es crear la cadena lógica que te permite darte cuenta de, ay, mira, sí, puede ser por esto. No, hay que sentirlo mucho más, muchas veces incluso en el cuerpo, y ahí es cuando el minotauro se rinde y cuando sales transformado. Eso es autoconocimiento. Y cuando lo reconoces, ¿no? Porque lo que decías tú, lo estamos reconociendo y decimos, es que lo sabemos, ¿no? Y lo reconoces y dices, pues, y lo trabajo y me pongo a ello aunque a veces cuesta mucho, pero bueno, por lo menos estás en el camino que lo aceptas, lo reconoces y dices, y bueno, y intento hacer todo lo mejor para poder fluir y relajarme más, ¿no? Y que todo está bien desde donde lo haga. Exacto. Y lo importante es decirse eso con cariño, ¿verdad que sí? Decírselo con verdadero cariño hacia uno mismo, que nos cuesta mucho muchas veces. Es que esa voz interior muchas veces lo pensamos y dices, es que a veces no nos hablamos tan bien, ¿no? Y hay que cuidar los pensamientos que tenemos interiores, cómo nos decimos las cosas, porque eso al final condiciona mucho nuestro día a día. Sí, pensamos con palabras, a fin de cuentas. Y aunque pensar solo es una parte de todo nuestro proceso mental, hay pensamientos, emociones, están continuamente ligados. Esto que decimos a veces de no pienses, solo sienten. No, pienses y sientas a la vez siempre. Pero la parte de pensar, la parte racional, la hacemos mucho con palabras. Influyen muchísimo las palabras que utilizamos, muchísimo, hacia nosotros y hacia los demás. Y también dicen muchísimo. Yo hace un rato, os habréis fijado, que he hablado de batalla. He dicho, cuando... Ay, se cortó un poco. De que en mí está ese concepto de esforzarte, de que las cosas suceden si te peleas por ellas. Bajadita al laberinto, a mirar qué pasa por ahí. Se ha cortado un poquito también. No, pero ahora yo creo que te oigo bien. Bueno, yo sé que tú tienes un blog que te encanta escribir, ese blog que animo a todo el mundo a que sigáis a Regino porque él escribe unos textos maravillosos, se llama Desde el Sentido. Y a mí me gustaría que tú, desde tu calma y desde cómo desarrollas tú la creatividad, cómo encuentras tú la calma, cómo haces esa búsqueda para sacar lo mejor de ti mismo. Bueno, primero, gracias por mencionar el blog. Los que los apetezca, siempre en Instagram aviso cuando escribo algo, en @reginoquirós siempre lo aviso ahí y encantadísimo que os paséis y que leáis eso. Pues mira, para mí es fundamental la meditación. O sea, para mí hubo un antes y un después que fue hace, yo creo que 4 años ya, que después de probar muchas formas de meditación me decidí a hacer un retiro de meditación vipassana. Son retiros, es la tradición, que es súper antigua, tremendamente antigua, habla de que tiene que ser un retiro de 10 días de silencio, así lo hice. Son retiros que son siempre iguales, siempre iguales. Y para mí eso marcó una diferencia muy fuerte. A partir de ahí empecé verdaderamente a desarrollar una práctica de meditación que siento que me ayuda. Esto lo mantengo, no a diario, no quiero engañar a nadie, pero bueno, un 70 o un 80% de los días sí que medito por las mañanas, 40 minutos, entre 40 minutos y una hora. Y ahí es cuando sí entro en un estado donde empiezan a fluir, iba a decir las ideas, pero es algo diferente a ideas, no son ideas muy racionales, se te ocurren cosas, son conceptos. A partir de ahí es mi manera de encontrarme con la creatividad. Después, el llevar eso al blog o llevarlo a otras cosas que pueda escribir, pues ya es cuestión de trabajo. Allá sentarte, empezar a tirar de ese hilo y empezar a intentar ponerlo pues de la manera más agradable posible o que creas que se puede entender mejor. Y luego hay otra cosa que he mencionado antes que también es una meditación, que es el Kyudo. Para mí el Kyudo es fundamental. Esos cursos de Kyudo, esos retiros de Kyudo, donde estamos 2, 3, 4, 5 días tirando. Ahora a final de agosto hay uno de 7 días que estoy deseando que llegue. Pero es que es básicamente lo mismo. Uno es sentado, sintiendo las sensaciones de tu cuerpo, que eso es vipassana. Otro es de pie, con un arco de 2 metros y pico y tirando flechas continuamente.
Pero a fin de cuentas lo que haces es interrumpir el proceso mental habitual y entrar más en contacto con tu esencia, contigo mismo. Con lo cual, y resumiendo, para mí la meditación es fundamental, tanto para la creatividad como para mantener un estado de calma, para mantenerme mental e incluso físicamente, me atrevería a decirte, en forma. Fíjate qué importante, porque nosotros es verdad que venimos pues de otra generación, de empresas más tradicionales, donde al final siempre hemos sido como muy hacedores, ¿no? Y la parte quizá de mentalidad en esas empresas como que estaba muy aparcada, y ahora es verdad que hay mucho más tendencia pues eso, a la meditación, al mindfulness, a ese autoconocimiento y a esa parte de calma, ¿no? Tan importante para desarrollar otras áreas importantísimas para la parte profesional y personal, vamos. Absolutamente. Para mí es sorprendente. Cuando yo empecé a trabajar, como decía antes, en desarrollo de liderazgo hace 10 años, tenías que mencionar la meditación con un cuidado brutal. Tenías que hablar, por supuesto, de mindfulness, nunca de meditación, y podías encontrarte rechazo. Y sin embargo, ahora muchísimas empresas, afortunadamente, tienen programas continuos para que sus ejecutivos o todos sus empleados sepan qué es esto de la meditación, desde el punto de vista de un mindfulness, que puede estar un poquito más orientado al estrés, un poquito menos cercano a la espiritualidad, o desde un punto de vista absolutamente de las tradiciones más antiguas. Yo creo que se ha dado cuenta ya mucha gente, afortunadamente para todos, de lo importante que es, de una manera u otra, y cada uno a su manera, meditar. Yo nunca recomiendo a nadie ninguna tradición concreta, ninguna técnica concreta, porque creo que lo que me funciona a mí no tiene por qué funcionar. Lo importante es investigar y ver qué te funciona. Pero cualquiera que lo hayáis probado lo sabéis, y para mí es una excelente noticia que muchísimas empresas están cada vez más metidas en esto y son cada vez más conscientes de la importancia. A fin de cuentas, la meditación te ayuda a actuar desde ti y no desde un pensamiento o una emoción pasajero que te puede hacer reaccionar. Por ejemplo, claro, llevas tanto tiempo también pues liderando a grupos de empresas desde la parte de motivación y transformación. ¿Has visto esa evolución? Ahora cambia la tendencia, ¿no? Sí. Tanto en empresa como en particulares o en grupos individuales. Sí, afortunadamente sí. A ver, no quiero decir con esto que esté increíblemente extendido ni que todo el mundo... Pero primero, ya no suena raro, que antes sonaba raro. Antes tenías que... ¿Pero de qué me estás hablando? Tenías que explicarlo muchísimo. Y de verdad, muchas empresas, muchos de mis clientes y otras empresas ya meten estos programas, les dan la debida importancia. Y yo creo que a nivel general hay mucha conciencia. Es verdad, y con esto hay que tener mucho cuidado, pues que como todo, ¿no? Cuando se pone de moda, empiezan a surgir técnicas, formas, profesores, pues que con la mejor intención del mundo, con la mejor voluntad del mundo, pero que quizás no están proporcionándolo de la mejor manera posible. Pero mira, incluso eso ayuda. Porque si eso sirve para que más gente se interese y profundice y encuentre un camino que le venga bien para meditar, para encontrar esos estados de calma, de serenidad, de conexión con la esencia que te permiten ser más creativo, actuar de una manera más ecuánime, más humana, ser mucho más consciente de ti mismo, de tu impacto. Todo eso es lo fundamental. Hay un concepto de liderazgo que es el liderazgo auténtico, se llama así, que no va de me muestro como soy. Te puedes mostrar como soy, pero si eres un ser profundamente inconsciente, incluso mala persona, pues casi mejor que no te dediques a esto. Sí. No va de eso, el liderazgo auténtico. El liderazgo auténtico va de, en primer lugar, ser consciente de uno mismo. Entender cómo funcionas y cómo funcionas tú impacta en los demás. A partir de ahí empieza el liderazgo auténtico. Luego pasa por ser capaz de tomar decisiones conforme a tus valores internos, lo que hace que este liderazgo tenga un componente ético mucho más fuerte. Y luego continúa con la capacidad de estar ligado a un propósito que puedas ligar el tuyo con el de los demás, con el de la empresa. Con lo cual, como ves, incluso las tendencias más formales, si quieres, en liderazgo, pasan por, de alguna manera, autoconocerte, conocerte mejor y estar en contacto contigo mismo. Para eso, meditación, mindfulness, el nombre que queráis ponerle, es una herramienta fundamental. Y qué importante esto que dices, porque al final lo importante es la huella magnética que también dejemos en los demás, ¿no? O sea, las decisiones que tomamos y todo lo que hacemos o cómo hablamos o cómo nos comportamos va a influir en todo lo que tenemos, ¿no? A nuestro alrededor, ¿no? Entonces, al final es importante que por donde estemos y por donde pasemos dejemos esa huella magnética y esa parte positiva de nosotros de poder mejorar a otras personas que estén al otro lado. Sí, yo creo que tener en cuenta el impacto que causamos en los demás es algo fundamental. A veces nos olvida. Incluso cuando no hacemos nada estamos causando un impacto en los demás. Y
además, el causar un impacto positivo en los demás, ayudar a los demás, es algo tan increíblemente bueno para todos. Esto que digo así, alguno podéis pensar, bueno, eso es buenísimo, ¿no? No, estamos cableados internamente para eso. Cuando la neurociencia estudia pues, cómo reacciona nuestro cerebro a distintas cosas, con técnicas no me sale la palabra, perdonadme, con técnicas que permiten ver la actividad del cerebro, ves cómo se iluminan diferentes áreas del cerebro en función de lo que estás haciendo. Pues bueno, se ha descubierto que cuando tenemos un acto de bondad, de amabilidad, de ayudar a alguien desinteresadamente, se activa un área muy arcaica del cerebro, que también se activa cuando comemos o cuando tenemos sexo. A los demás, ayudar a los demás nos proporciona placer, desde un punto de vista físico, fisiológico. Con lo cual, de verdad que no es buenismo, contribuye muchísimo a nuestro bienestar. Y para saber que estás ayudando, que estás haciendo algo positivo, tienes que ser consciente de tu impacto. Porque si no, ya sabéis que el impacto que puede estar causando a veces no es el que está en tu cabeza. Hace falta pues ir un poquito más allá y verdaderamente darte cuenta. Y saber que, al final, que lo importante no somos nosotros mismos, sino que son los otros, ¿no? Lo que podemos aportar a otros siempre. Siempre es una relación, ¿verdad? Que eso es tu especialidad. Siempre es un aporto y me aportas. Siempre estamos en esas redes de soporte que vamos tejiendo. La verdadera clave está en eso, en que es yo doy y tú me das, pero no de una manera transaccional, no es a cambio de. Es como está la intención de ayudarse, pues es como se consigue que eso verdaderamente nos traiga bienestar de todo tipo, bienestar psicológico y bienestar de forma general a nuestra vida. Fíjate qué curioso que a mí me pasó una vez con una persona que quiero mucho, que es amiga, que yo pues cuando nos conocimos al principio, mi manera de ser es siempre pues querer ayudar, ¿no? Y me acuerdo que ella me decía, pero que tú qué quieres a cambio. Y yo le decía, no, es que yo no quiero nada, yo lo que quiero es que si te puedo ayudar o te puedo pues conectar con alguien, no es que yo no quiero nada, si yo es que a mí me entusiasma la idea de poder conectar redes y generar sinergias entre personas, ¿no? Que puedan hacerles crecer. Y entonces cuesta que al final te encuentres con gente que dices, no, si yo lo que quiero es ayudar, ¿no? Porque siempre estamos acostumbrados a que queremos sacar algo de otros. Estamos tan acostumbrados a ese mundo transaccional, que es yo te doy algo para que tú me des algo, que nos cuesta darnos cuenta de que no es necesario. Es más, cuando realmente estamos conectados a un propósito y servimos a nuestro propósito, eso en general provoca algo bueno en los demás, con los cuales los demás van a estar dispuestos a ayudarnos, van a estar dispuestos a darnos algo, pero no es a cambio, es esa relación de la que estás hablando que no es transaccional. ¿Verdad? Hay mucha gente, y seguro que tú, igual que yo, en otras etapas de nuestra vida, hemos pensado lo mismo, porque todos hemos pensado en modo transaccional alguna vez y hemos caído en eso. Pero yo me acuerdo que no tiene nada que ver con ningún negocio, todo lo contrario. Es cuando le dices a alguien, a ver quién no lo ha hecho, que levante la mano quien no lo haya hecho. Cuando le dices a alguien te quiero, solo para que te conteste te quiero. Eso es transaccional. Y qué distinto es cuando alguien te quiero porque te apetece decirlo. Que es exactamente lo mismo que cuando tú dices conecto a gente pues porque sí, porque me siento bien haciéndolo, porque sé que aporta, porque me aporta a mí. Y habrá un retorno, pero no lo hago por ese retorno. Eso es lo maravilloso. Eso es estar ligado a un propósito. Fíjate qué curioso, porque en este periodo que hemos tenido de confinamiento, toda la gente, por ejemplo, se ha lanzado a aportar valor a otras personas. Ahora desde hacer directos, desde compartir conocimiento, y la gente lo ha hecho de manera gratuita. De hecho, hoy tenía una formación esta tarde y le decían al ponente, pero ¿hasta qué punto? Porque claro, tú tienes una marca, ¿no? Por ejemplo, vosotros dices, ¿hasta qué punto como empresa Wave8 pues va a compartir? Porque al final esa empresa tiene que seguir, ¿no? Pero al final yo me he dado cuenta que todo el mundo lo ha hecho desde la parte siempre del servir y del compartir valor a otros. Yo creo que es la manera, más lo notamos, ¿verdad? Notas perfectamente cuando alguien te da algo, porque luego espera conseguir algo de ti, que cuando te lo da desinteresadamente. Y cuando lo da desinteresadamente es cuando verdaderamente te engancha esa persona. Y sí, es verdad, en la pandemia se ha notado mucho y yo creo que todos hemos aportado y también, precisamente por eso, porque se ha despertado afortunadamente nuestra solidaridad, que a veces se nos duerme un poquito. Sí. No, ha sido bonito. Y vosotros, bueno, cuéntanos un poquito Wave8, que yo he tenido la suerte de hacer, pues eso, un programa con vosotros. Yo sé que Begoña también ha hecho algún programa también con vosotros y mucha gente que ha estado ahí, porque ellos además, Regina y Regino fueron ponentes de Spiritual Woman, una comunidad de emprendimiento emocional en la que yo también pues colaboro tejiendo redes.
Y bueno, pues me gustaría que nos contaras un poco, por si ahora me imagino que estaréis en agosto un poquito parados, pero si en septiembre retomáis, ¿qué se puede hacer? ¿Qué programas tenéis o cómo acompañáis a las personas? Por supuesto, encantado de contároslo. Pues mira, para particulares veníamos haciendo el Camino del Héroe, que es el que tú hiciste, lo hacíamos el fin de semana, era presencial, es un programa donde pasas del autoconocimiento a decidir qué quieres en tu próxima etapa, en tu próximo capítulo de tu vida y hacer el plan de acción que te permita tomar decisiones. Es un programa que es de autoliderazgo, que está basado en los que hacíamos en las empresas durante todos estos 10 años y que nos encanta hacerlo, pero que ahora presencial no podemos. Entonces, a nosotros esto nos ha servido para acelerar nuestros programas online. Durante este tiempo hicimos un programa también de autoconocimiento que se llama Tiempo de Mirarse, que decidimos regalarlo también. Decimos que era una buena idea en un momento, como decías tú antes, que la pandemia nos invitaba a parar y a pensar, pues ¿por qué no regalarlo? Un programa que estábamos preparando y dijimos, mira, este tiene que salir para el que quiera hacerlo sin más. Luego hemos hecho durante estos tiempos también online uno de optimismo inteligente, que lo llevó mi socia, Regina, otro de emociones positivas, que lo hice hace poquito. Estos dos los repetí en septiembre, porque hubo gente que no pudo, claro, a fin de cuentas pues es un día y una hora, y en septiembre lo repetiremos y iremos ampliando la oferta online a la espera de poder volver a hacer los programas presenciales. Y en empresas, pues igual, estamos ya hemos hecho 3 o 4 ya programas online, de los que solíamos hacer en presencial, pero no online, de los de autoliderazgo, que no dejan de ser un poquito la marca de la casa, ya tenemos otros 2 para septiembre. Y bueno, hemos descubierto que el online, sí, no es igual que estar juntos en una sala, pero también tiene sus cosas buenas, también tiene cosas que puedes aprovechar. Y yo lo reconozco, yo cuando empezamos a hacer toda esta oferta de programas online, yo decía, no va a ser lo mismo, no vamos a llegar igual, no vamos a dar el mismo valor. Bueno, se me ha pasado el miedo. Sí funcionan muy bien. Y en breve pondremos las para septiembre y iremos sacando ya la oferta pues de todo el trimestre del año y ya un poquito del 2021. Así que nada, si queréis seguirnos, por ahí ir apareciendo las fechas que tendremos de programas de este tipo. Pues nada, ahí ya ya estaré atenta yo también para compartirles algún programa. La verdad que luego el online es verdad que yo creo que mucha gente quería lanzarse, la gente tenía miedo y al final esto ha obligado a que mucha gente se lance al online. Y al final es un abanico de posibilidades porque puedes llegar a muchísima más gente que a lo mejor pues no puede ir al presencial pues porque tiene familia y no puede dejar a los niños. Tienes la posibilidad de los cursos, pues dices, a lo mejor los veo pues cuando yo puedo, si no me conecto ahora, me conecto en otro momento. Entonces, creo que está abriendo muchas oportunidades y está haciendo crecer a muchas empresas también. Y mira, a nosotros nos ha obligado una cosa, y lo digo sinceramente, es algo que bueno, pues que no habíamos sabido. Teníamos mucha tendencia a hacer programas muy largos donde se tocaban muy modestamente, creo, pues que aportaban un montón, pero esto nos ha obligado a fragmentar, a hacer programas más cortos y eso es mucha más gente que se anime a hacer programas, a hacer cosas pues quizás un poquito más breves, pero que ayudan igualmente, con lo cual nos ha hecho espabilarnos a nosotros en cuanto a cómo ofrecer lo que hacemos. Efectivamente, como decíamos antes, no hay nada que no puedas poner en positivo y que tomas decisiones positivas a partir de ello. Oye, una cosa, el nombre de WayPay, que yo lo he estado ahí un poquito investigando, ¿no? Pues ese 8 de la energía, la ola, el camino. Cuéntanos un poquito el porqué de ese nombre. Pues cuento, mira, Wave significa ola, como todos sabéis. Entonces, nosotros tenemos una teoría. Decimos, como decíamos antes, siempre causamos un impacto. Todos causamos un impacto en todo lo que hacemos. Entonces, si quieres cambiar el mundo, salvo que seas, no sé, Nelson Mandela o Gandhi, pues posiblemente tu impacto te parezca o pienses que va a ser pequeño para algo tan grande como cambiar el mundo. Pero es que el mundo se cambia con los pequeños impactos que hacemos cada uno. Entonces, no podemos evitar imaginarnos cuando empiezas a tirar piedras a un lago, se crean ondas. Cada piedra crea una onda. Ese es el impacto que puedes causar tú, pues desde lo que haces y lo que eres. Más grande, más grande. Pero esas ondas se suman. Y esas ondas sumadas son las que provocan cambios en una ciudad, en un país, de vecinos o en el mundo entero. ¿Qué más da el ámbito? Lo importante es que estés cambiando algo positivo, a lo que tu propósito te lleve a cambiar. De ahí viene Wave. Pero además, fonéticamente, dentro de Wave está Way, que es camino en inglés. Ese camino es el del propósito que tú enunciabas antes también, San. Es el camino con corazón de Castaneda. Es el camino que verdaderamente es el tuyo.
el de tu autenticidad, eres de verdad, el de lo que quieres desarrollar. Entonces, esa parte de Way es ese camino con corazón que proponemos a todo el mundo seguir. Y cada uno tiene el suyo. Y aquí es muy importante, o sea, la base de todo esto está en libertad. Todos esos tejidos de personas que hacemos, como decía antes Sam, están porque de alguna manera somos nuestros propósitos y tu propósito ayuda al mío y el mío al tuyo. Pero camino es personal siempre. Todas aquellas personas que se suman a un camino que no es suyo, creo que se ha cortado un poquito. No sé si me... Ay, un poco, sí. Nos está siendo difícil hoy la comunicación. Nos está poniendo resistencia, sí. Sientas que el camino, con el mayor respeto a la gente que se agrupa en lo que queráis, en empresas, en cualquier tipo de organización, con todo el respeto, pero siempre hay que estar seguro que es tu camino, que no te lo está imponiendo ninguna organización, que es tu camino y a lo mejor estar dentro de una organización, de un grupo, ayuda a desarrollar ese camino, pero tiene que ser el tuyo, ese es el way. Y el 8, tú lo has dicho, es la energía, es el poder, y si te das la vuelta son 2 ondas sumándose, de las que decíamos antes, imaginaoslas en el agua, son 2 círculos que se suman, y también es el infinito, porque esto es un juego infinito. Antes lo decías, Sam, lo decías, pero llegamos alguna vez a ser auténticos. Lo importante es estar siempre intentándolo, siempre acercándonos. ¿Llegas alguna vez a ser un buen líder? Lo importante es estar acercándote. Es un juego infinito. No puedes jugar a esto pensando, voy a ser el número 1 en no sé qué. Y al día siguiente, ¿qué vas a hacer? Ser el número 2 porque te va a ganar alguien. No, siempre es un juego infinito. Reflejar en el nombre. Y ahí está, ese es el way de... Y al final es importante el camino, ¿no? Muchas veces siempre pensamos, bueno, hay que llegar hasta allí, ese es el objetivo, pero al final todo lo que recorres, todos los aprendizajes que te llevas, todas las personas, todo te enriquece. Al final muchas veces llegas y dices, yo recorrí, echas la vista un poquito atrás y dices, ¿y todo esto por qué lo hice? ¿Y por qué la vida me puso en esta situación? Porque al final todo eso te va conduciendo a lo que tú eres hoy. Sí. Es curioso, ¿verdad?, cuando atrás y ver muchas decisiones que tomaste, que algunas te parecen accidentes o errores, y dices, ¿por qué hice esto? Pero le encuentras sentido. Te das cuenta que las decisiones inconscientes tienen todo el sentido del mundo. A veces solo mirando hacia atrás, que es cuando hilas y cuando te das cuenta de lo que ha pasado. A veces al mismo presente, pero efectivamente es así. Es así. Se corta un poquito, no sé si con los cascos, lo que no sé si se ha quedado grabado lo anterior. Ahora lo miraremos porque, bueno, no sé cuánto llevamos aquí de tiempo. Me parece que sí, que llevamos ya como 1 hora, ¿verdad? Creo que sí. Yo ahora... ¿Cómo lo tienes tú? Ay, se ha cortado. Ay, no le escucho a Regino. 1 hora ahora, me parece, sí. Llegamos justo 1 hora. Pues bueno, vamos. Si quieres podemos seguir un poquito más. No sé si quieres, pues eso, hablarme también. Sé que has... No. Ahora. Vale, sí, ahora sí que te he escuchado. Me gustaría que nos contaras un poco, pues como sé que has escrito ese libro, que nos contaras... ¿Estás ahora? No se escucha, yo creo. ¿Regino? ¿Regino? Sí, se llama. Vale, por si nos quieres contar, cómo está la comunicación un poco así, si nos quieres contar así para terminar, así, pues eso un poco, pues ese libro que has escrito, qué historia tiene y bueno, pues para invitar a todos a que se animen a leerlo y... Sí, muchas gracias. Pues mira, El secreto de los silvanos es el título del libro y empezó siendo un cuento. Quería escribirle un cuento a mis hijos. Mis hijos en aquel momento tenían, pues el mayor debía tener, no sé, si la pequeña 2 o 7 y 3, no me acuerdo exactamente qué año fue. Y entonces iba a ser un cuento para ellos y empezó a crecer, a crecer, a crecer y empezó a coger forma de novela. Fueron unos momentos preciosos para mí porque cada vez que terminaba un capítulo nos sentábamos en el salón y yo les leía el capítulo. Y ellos me daban su feedback. Me decían lo que les gustaba, lo que no. Luego les veía jugar a ser los protagonistas de ese libro, entonces se me caía la baba. O sea, era una cosa, vamos, de padrazo total. Total, que al final fue una novela. Es una novela pues de fantasía, una novela que recoge muchas cosas de los mitos celtas,
porque por aquel entonces estaba yo muy enamorado de la mitología celta. Recoge temas bueno, que son muy consustanciales a mí, como puede ser un propósito, el actuar conforme a un propósito de unos valores. Y bueno, pues ahí se quedó. Lo escribí, se lo leí a mis hijos, lo leyeron 6 o 7 amigos, y esos 6 o 7 amigos igual se lo pasaron a otros 7 o 8 amigos más. Y los adultos me decían, hombre, sí, puede ser un libro para chavales, para adultos. Y yo decía, bueno, pues mira, qué bien. Y se quedó. Hasta que, bueno, me avisaron que de estos mails que recibes que no sabes ni por qué los recibes. Que había un certamen literario que lo convocaba Lengua de Trapo y Bubok. Lengua de Trapo es una editorial tradicional y Bubok es una editorial online. Y lo presenté finalista, que me hizo una ilusión espectacular que el libro quedara finalista en ese premio. Y la verdad es que hice bien poco con él. Me limité a eso. Hace poquito ya, pues lo publicamos en Amazon y si os apetece, pues ahí lo tenéis disponible para leer. Pero esa es la historia. Ahora, ya os digo, un cuento para mis hijos que se convirtió en una novela que muchos adultos me han dicho, no, también es para adultos, también se la pueden leer los adultos y los temas son los míos. La mitología como metáfora que te ayuda, el propósito, los valores y en este caso unas cuantas aventuras, porque no olvidéis que mis hijos jugaban a ser protagonistas, o sea que el libro tiene sus aventuras y tiene su acción, por supuesto. Pues nada, Regino, yo creo que ha sido un placer estar juntos. Fíjate, yo creo que los dos además somos personas muy tímidas, que esto de los directos nos cuesta, pero creo que vamos como en nuestro camino de propósito, poquito a poco, rompiendo ese miedo, enfrentándonos un poco de esa manera a ese minotauro, ¿no? Que nos tenía ahí un poco con miedo a salir al exterior. Y bueno, yo creo que al final esto aporta mucho valor a la gente y esperemos que les ayude, ¿no? Pues a llevarse algo muy positivo. Creo que se ha vuelto a cortar otra vez. Ahora vuelves. Estoy tremendamente agradecido. Sí, pero te he oído. Yo muy, muy ¿Me has agradecido. oído? Sí, pues nada. Muchísimas gracias a ti, a todos los que nos habéis estado escuchando. Para mí ha sido un verdadero placer hablar contigo, charlar de estas cosas. Y nada, lo que te digo, un millón de gracias. Nada, y muchas gracias a ti. Nos vemos muy pronto y bueno, pues espero que le haya aportado valor. Ya podéis seguirles en sus redes y leerles en su blog, desde el sentido que escribe cosas preciosas y nada, pues a encontrar vuestro camino de propósito y poder mejorar, hacer este mundo un poquito mejor. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias, Sam, y un abrazo a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo. Gracias.